Muy buenas noches a todos y bienvenido nuevamente Luis Hernández. Él es el líder del capítulo de Bogotá, Colombia, que hoy nos va a estar entonces acompañando en la sesión del día de hoy. Para hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de dispositivos IoT y lo que tiene que ver con potencialmente ataques de denegación de servicios distribuidos. Entonces, sin más, le doy la palabra entonces a Luis y nuevamente pues bienvenido y muchas gracias pues por querer compartir su conocimiento con nosotros el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias y buenas noches para todos. Para mí realmente es un honor y un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y este tema que es de interés. Me gusta mucho el tema de Internet de las Cosas y lo llevo trabajando desde tres frentes, que es el académico, el laboral y el de hobby. Entonces voy a compartir mi pantalla y la presentación. Ahí ya están viendo, si alguien me confirma. Sí, Se lo correcto. agradecería. Listo, gracias. Y bueno, antes de empezar, muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí en este espacio y poder estar aquí con ustedes hablando del tema. La charla se titula ¿Realmente cuánto aporta tu IoT en un ataque de negación de servicio distribuido? Y es que este tema lleva ya 5 años, ahorita lo vamos a ver en la parte de antecedentes, y es un tema que a medida que avanza la tecnología y la distribución de dispositivos embebidos, pues cobra más relevancia y es un desafío tanto para las organizaciones como para los prestadores de servicios de Internet. Entonces, bueno, empecemos. La invitación es, la ventaja de hacer esta charla en Meet es que si alguien tiene una pregunta, puede levantar el micrófono y la resolvemos, o si no me la llevo y después la resolvemos, porque digamos, a lo largo de la charla vamos a entrar en código, vamos a entrar en ejecución, y si hay alguna pregunta, por favor, levanten el micrófono y pregunten. ¿Quién soy? Bueno, como lo decían, soy el líder del capítulo OWASP de Bogotá, manejo también aquí en Colombia, otra comunidad, junto con Giovanni Cruz, manejo el B-Size y el Hack Lab Bogotá también lo tenemos. Y desde ya un poco más de 10 años estoy trabajando en el tema de seguridad y tuve la oportunidad de estudiar una especialización en seguridad también hace 10 años y ahorita estoy terminando la maestría y mi investigación va enfocado a Internet de las cosas. Entonces, por eso al principio decía que desde la parte académica he tenido digamos, mucho contacto con este tema, pero también desde la parte laboral, porque trabajo en un equipo de respuesta de incidentes de un prestador de servicios de Internet aquí en Colombia. Y es que los incidentes enfocados a Internet de las cosas, aparte del tema de privacidad, son muy recurrentes en tema de negación de servicio. Y los prestadores de servicio de Internet, pues son el medio, ¿sí? Tenemos un atacante, tenemos un atacado, pero para llegar a ese puente de comunicación están los prestadores de servicio. Entonces son grandes retos los que se presentan en esta rama. Y como hobby también, pues lo manejo mucho, compro aparaticos, me gusta la parte de ingeniería inversa y es algo donde puedo practicar algo que llevo y que tiene mucha relación con OWASP y es el desarrollo y más que todo a bajo nivel o por ejemplo en C, estos dispositivos hay un factor común y es que el desarrollo de la base y el firmware está en C y es un tema de particular interés. Antecedentes, tenemos ahí el que se presenta, voy a ponerlo un poquito más grande, no sé si modo pantalla, y ya entramos a mirar en la consola. Un antecedente, y creo que el primer antecedente disruptivo en este tema fue hace 5 años, ya vamos a cumplir 5 años, cuando fue atacado ese portal de un entusiasta de seguridad que se llama Crackdown Security, y fue uno de los primeros afectados
por un ataque de negación de servicio distribuido desde infraestructura de Internet de las cosas. Y como él lo dice ahí en su post, en su blog que hizo en el momento posterior al ataque, Akamai le reportaba que estaba sufriendo un ataque de 655 gigabits. Bits es un tema bien relevante, 665 gigabits. Y hasta ese momento, ese proveedor lo que había registrado en este tipo de ataques era 363, o sea, casi la mitad. Y cuando él empieza a contar esta historia y empiezan a hacer la investigación, el equipo de seguridad de Akamai, empiezan a tener varias hipótesis, pero al final encuentran que el factor común eh, es que la capacidad de cómputo viene desde dispositivos de Internet de las cosas, desde cámaras y deberes principalmente. Este precedente se marca en septiembre del año 2016 y posteriormente en un mes después, en octubre, operadores, al menos de esta región, de esta parte de la región, sufrimos un incidente de seguridad bastante complejo. Y bueno, esto es un antecedente muy fuerte. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, eso fue hace 5 años, pero al día de hoy sigue ocurriendo, se sigue presentando y nada más, este ataque fue, ya lo vamos a ver más adelante, fue efectuado con un malware denominado Mirai, pero Mirai desde esa época hasta hoy ha tenido bastante evolución y es lo que vamos a tratar de ver hoy, dónde están esos puntos comunes, dónde ese código que fue liberado inmediatamente posterior a este segundo ataque, donde ha servido tanto para los investigadores como para las personas que quieren sacar algún tipo de lucro de estos ataques, cómo ha servido para los dos bandos y cómo ha evolucionado y cómo hoy en día siguen presentándose incidentes relevantes de seguridad con ese tema. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos un atacante que tiene un comando y control de forma centralizada y acá tenemos dispositivos de Internet de las cosas, cámaras, DVRs, enrutadores de los mismos ISPs, enrutadores de los clientes que compran en un sitio de tecnología y lo instalan. Y bueno, otros tipos de dispositivos que tienen una conexión directa, a veces una mala configuración a nivel de visibilidad y tienen un puerto de administración abierto y tienen vulnerabilidades por ahí ingresan. Pero ¿qué es lo interesante que nos dio Mirai? Y es que ellos, bueno, el creador implementó, yo le digo que todo un framework porque este malware tiene distribución lateral de forma automática. Es decir, él infecta un equipo y se traslada a otro haciendo un escaneo en unos segmentos de red específicos de direccionamiento público en sus inicios, porque las modificaciones han venido de todo tipo y este escaneo también se ha modificado a redes internas. Y hace el escaneo, hace la propagación y si el dispositivo que tiene visibilidad va y lo infecta y de una vez reporta comando y control. Entonces, ese tipo de distribución permitió que el atacante con una infección limitada de equipos en un principio se fuera distribuyendo y obtuviera una capacidad de cómputo muy grande que en ese primer ataque llegó a 665 gigabits, pero a lo largo del tiempo se ha ido incrementando. Y eso está embebido en el código original de Mirai. Está la parte del cargador, está la parte del bot como tal, que tiene la parte de escaneo y distribución, y la parte de comando y control. Todo el código se entregó. O sea, ustedes está público desde hace bastante tiempo. Aquí está la URL, está funcional todavía. No ha tenido ninguna modificación desde la primera publicación. Y están los 3 componentes que les decía.
Por ejemplo, el comando y control está escrito en Go, la base de datos está en MySQL y simplemente es una lectura a fondo y ganas de jugar con él y ahí van a obtener toda la funcionalidad. Pero para esta presentación nos vamos a enfocar en lo que es el bot, solo lo que es el bot, o sea, esa pieza de malware que infecta el dispositivo y que es para realizar ataques, no para distribuirse, para hacer escaneos, sino para ejecutar ataques. Y en esa pieza encontramos que en el código original tenían 10 ataques, como ustedes lo ven en pantalla. Son 4 ataques con UDP, 3 TCP, 2 de un protocolo de enrutamiento y un ataque de HTTP. Este es el único, digamos, a nivel de aplicación. El ataque de proxy está comentariado en el código original, sin embargo en variantes vemos que ya se utiliza y es realmente fácil una implementación, porque el código para hacer un proxy desde C, hay muchos, si uno busca en Google, puede encontrar muchos códigos, y una vez conociendo la estructura de cómo funciona esta pieza de código de Mirai, uno la puede implementar rápidamente y desplegar. Hoy lo que vamos a hacer es eso, vamos a mirar eh, cómo, cómo está la estructura de un ataque de negación de DNS, dónde están las piezas principales, dónde se puede modificar. Hacemos una modificación y vemos también en un protocolo que ni siquiera existe acá, que es LDAP, pero se puede hacer y es relativamente fácil con un conocimiento básico en C. Y bueno, vamos a ver qué más se necesita para eso. Si tienen preguntas, me avisan, levantan la mano por chat y ahí las tomamos. Bueno, ¿qué se necesita? Prácticamente son 4 cosas. El código, que está público en internet, ustedes lo descargan, simplemente es clonar el repositorio. Y vamos a necesitar una configuración especial para los compiladores cruzados. Ustedes saben que los dispositivos de internet de las cosas, y aquí tengo 2 con los que vamos a trabajar. El tercero es un enrutador que me va a servir para temas de capturas o enrutamiento. Pero con estos 2 vamos a hacer el demo. Los dispositivos embebidos tienen varias arquitecturas. Entonces empezamos a hablar de MIPS en sus 2 ramas, Little Endian y Big Endian. Vamos a hablar de ARM, de Spark. Bueno, hay varias arquitecturas y normalmente en una distribución de Linux pues tenemos cómo compilar C, pero solo para la arquitectura que está hecha la distribución y está implementada. Entonces necesitamos bajar los compiladores para compilar para estas arquitecturas, porque vamos a poner la pieza de malware ahí y se tiene que ejecutar en esa arquitectura. Entonces, si yo estoy en 64 bits o en 32, cuando compile y lo pase allá, pues va a sacar error inmediatamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, pero inclusive Mirai nos dice cómo hacerlo. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y hay un paso a paso supremamente sencillo y detallado de cómo descargar y cómo configurar eso. Voy a hacerlo solo aquí en los requerimientos. Está toda la estructura de comando y control y todo eso, pero en esta parte ustedes entran a ese link de PostedBin y ahí ustedes encuentran qué es lo que necesitan instalar. Normalmente este ya viene. Google lo necesitan solo para comando y control, entonces aquí no es necesario. Descargan los compiladores, descomprimen, lo mueven a una carpetica y por último exportan el path y ya. Eso es todo lo que se tiene que hacer
para poder empezar a modificar el código y poder empezar a compilar para esas arquitecturas. Entonces, hablamos del código fuente, los compiladores, un editor de código cualquiera, el de su preferencia. Y yo recomiendo particularmente un dispositivo en el medio que permita hacer la captura no inalámbrica, no de forma inalámbrica, sino de forma alámbrica, que me permita capturar los paquetes que están cursando. ¿Y por qué esta recomendación? Básicamente es porque en una infraestructura normal podemos poner un Wireshark tanto en el origen como en el destino, porque pues son servidores, o normalmente se hace eso, pero aquí no podemos poner un Wireshark en el origen, que son estas máquinas, porque esto tiene una capacidad de cómputo muy limitada y probablemente no nos va a correr ni siquiera un TCP/IP. Sin embargo, es necesario porque vamos a modificar el código, vamos a ejecutar, vamos a compilar y vamos a ejecutar sobre eso, y tener la visibilidad de lo que está saliendo del dispositivo es de real y de vital importancia, porque vamos a estar modificando el código, y el código tiene en particular que está en C, crea el socket y crea todas las banderas, tanto de comunicación, de protocolo, encabezados, y ya de aplicación, que es donde se crea el paquete y es lo que se envía. Y muchas veces vamos a tener ahí algo donde vamos a tener que jugar explícitamente, y si no tenemos cómo visualizar qué está pasando, probablemente los paquetes no estén llegando al destino, pero sea por otras razones. Entonces, esta es una recomendación. Aquí este aparatico, no sé si lo alcanzan a ver en la cámara, es el que tenemos acá. Es un TAP, y digamos, para eso también utilizo el enrutador, el MikroTik que está ahí en el medio, porque tiene una capacidad de snifear paquetes y es de gran valor, por lo que acabo de mencionar. Y ya vamos a empezar pues con la prueba de concepto. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Me Sí, de escuchan momento bien? parece que estamos bien, no tenemos preguntas. Listo, súper. Entonces ya para la prueba de concepto, lo que voy a hacer es, vamos a ver acá, vamos a atacar este de link, que es el enrutador blanco que está acá. No sé si lo alcanzan a ver. Ese de link tiene una vulnerabilidad. Eh, a veces estos equipos los configuran con visibilidad a internet, y ahí es donde se presentan los problemas reales. Y si uno busca rápidamente esta referencia del de link y con la palabra vulnerabilidad en español, en inglés, vamos a encontrar una serie de código y de ataques que podemos ejecutar directamente sobre el dispositivo. Aquí traigo uno que está escrito en Python. Voy a abrirlo acá. Que si vemos en la pantalla, poner un poquito más grande, simplemente se hace una petición post acá, sin ningún tipo de autenticación, unas cabeceras HTTP con un path específico y con un payload que es para que me abra un puerto telnet, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esto como ejemplo de vector de entrada y el impacto que puede tener en este tipo de dispositivos. Entonces, todo empieza por un nmap. Vamos a hacerle a ese dispositivo que es el 10-100. Cuando ejecuto el nmap, tengo puerto 53 y tengo los puertos de administración, el que acabo de entrar y que ustedes pudieron ver. Un puerto para compartir archivos,
se le puede poner una USB y ahí se ve. Este puerto que no tengo referencia ahorita. Pero si yo llego a ejecutar ese exploit que teníamos ahí, ese Python está configurado a esa misma dirección, está ahí a la 10.100, y no tiene ningún tipo de autenticación. Esto es lo bueno. O sea, yo no necesito saber la contraseña de administrador del dispositivo. Cuando ejecuto, ay, qué pena, ¿qué hice? ¿Dónde es que estoy? Ah, es que estoy en una carpeta. Listo, ahora sí. Cuando la ejecuto, envía y ahí está el equipito normal. No ha pasado nada. Responde normal. Pero si ya vuelvo a ejecutar el nmap, voy a tener el puerto 9090 abierto. Este no lo teníamos arriba. Del 81 al 49. Ya tenemos el 9090 abierto. Simplemente vamos a hacer un telnet a esa IP con ese puerto. Y estamos en la parte de administración telnet de ese dispositivo. Es un gran riesgo y es un vector de entrada bastante crítico porque no necesito autenticación. Y ya estoy dentro del equipo. Aquí estoy en esa parte, voy a ejecutar comandos normales. Y lo primero que hace, inclusive el malware de forma automatizada, y está haciendo algo muy parecido a esto, es dirigirse a una carpeta donde él pueda escribir. Y normalmente la carpeta por defecto en arquitectura, en este tipo de sistemas operativos basados en Unix, es la carpeta TMP, que es una carpeta digamos, de uso compartido para archivos temporales, pero que por lo regular siempre viene con permisos de escritura. Y eso lo hace el código de Mirai, que hace para distribuir. Hace exactamente lo que dice. La primera versión se conecta a Telnet, prueba credenciales por defecto y va a la carpeta temporal y utiliza 4 métodos para implantar la pieza de malware. Aquí, como vemos, está solo, digamos, ¿qué es esto? Es un directorio que se llama almacenamiento. Y lo que voy a hacer es, en este equipo, en este que es un Kali, tengo el servidor Apache corriendo y lo que voy a hacer es bajar la pieza que ya compilé para ejecutarla en esa parte, para ejecutarla en el dispositivo. Esta es el de link. Entonces, voy a hacer la descarga. Aquí tengo la copia de los comandos. Entonces lo que voy a hacer es hacer un wget, que básicamente es una petición get de ese archivo en esa URL para que la descargue localmente en este dispositivo. La ejecuto y si le doy un ls-l, ya tengo dos archivos, uno que se llama storage, bueno, el directorio, y ya la pieza que se llama MIPS. Aquí es donde entra, digamos, lo que les decía. Yo puedo tener MIPS o MIPS en Little Endian. Si descargo la pieza de en arquitectura Little Endian, no me va a funcionar y vamos a hacer esa prueba. Primero, para que ustedes vean que ya tengo 3 archivos. Uno que es MIPS, normalito, Little Endian. Y si yo intento ejecutar, voy a dar permisos de ejecución a todo lo que diga MIPS asterisco. Y si yo intento ejecutar Little Endian en este de link, pues me va a sacar un error, que en este caso el not found o algún otro tipo de error es por la arquitectura. Pero si yo ejecuto el de MIPS, probablemente sí realice la ejecución y ya realiza una ejecución, eso lo vamos a ver ahorita,
porque es la arquitectura propuesta. Entonces, por eso necesitamos tener varios compiladores para los tipos de dispositivos que vamos a probar o vamos a desarrollar. ¿Hasta aquí alguna pregunta o podemos Sí, avanzar ya? de hecho sí tenemos una pregunta que, bueno, tú me dirás si la quieres resolver ahorita o si la dejamos para luego. Nos pregunta Isaías, dice, bueno, primero que está buenísimo la prueba de concepto, y dice, tomando en consideración entonces que en casa, pues a nivel promedio existen muchos dispositivos de Internet de las cosas y muchas veces, pues algunos de ellos ya no tienen soporte por parte del proveedor. ¿Cuáles serían como algunas de las recomendaciones tuyas para reducir el riesgo de que sean comprometidos pues en este tipo de ataques? Sí. No sé si quieres abordarlo ahorita o prefieres dejarlo como para el final, ya que son recomendaciones. Tú dirás. Súper, ¿no? No, una recomendación básica que siempre doy es el nivel de visibilidad y más en dispositivos que ya están fuera de soporte. Al no tener soporte, un desarrollo de una versión actualizada del firmware que mitigue una vulnerabilidad, pues lo único que nos protege es un dispositivo en el medio que corte toda la comunicación con Internet, ¿sí? Porque si está visible en Internet y tiene una vulnerabilidad, la probabilidad de que se ejecute de manera manual o automática es muy alta. Lo van a atacar, lo van a comprometer y lo más lindo de este tipo de ataques es que como son dispositivos que uno deja, por ejemplo la cámara uno la deja y si no molesta, pues uno no la mira, pero puede que esté comprometida. Se implanta ahí y ahí después ya uno va a darse cuenta que está mal, es porque empieza a caerse el internet, a degradarse la velocidad y ya vienen, bueno, digamos los otros problemas. Pero cuando un dispositivo ya no tiene soporte, no tiene actualizaciones, el fabricante ya no genera más firmware, lo mejor es dejarlo totalmente aislado con unas buenas ACLs, unas listas de acceso, para que solo cumpla su funcionalidad, pero nada más. Y las interfaces de administración tienen que estar supremamente restringidas. Ese es lo único que tenemos ante eso. Es un control mitigatorio, pero es complementario, porque la mitigación real es actualizar el firmware y sacar o instalar el parche de seguridad. En ese caso solo tengo esa recomendación. Y más adelante lo miramos en profundidad. Buenísimo, como dicen por ahí, ¿verdad? Si no quieren que les roben la bicicleta, pues no la dejen en la calle. Entonces, mejor no exponerlos si están ahí, pues atacables. Buenísimo. Exactamente, listo. Esto lo que vimos acá fue un vector de entrada y fue una ejecución. Ahora sí ya vamos a empezar a meternos en un poquito lo que nos gusta y es el código. Eh, eh, entonces, miramos acá. ¿Qué sigue? Porque si no me pierdo. Listo, vemos compilación y ejecución. Vamos a ver cómo se compila, ¿sí? Y cómo se pasa y hacer un poquito el ejercicio que acabamos de hacer, de ponerlo allá otra vez después de compilarlo. ¿Y dónde está lo que realmente genera valor de Mirai? Mirai, mmm, Mirai, empecemos por esta parte de Mirai. Vamos También acá. parece que, bueno, Ricardo nos hace una pregunta rápida. Dice, ¿estás como usuario limitado? En el dispositivo, No sé, me imagino que en la máquina como tal y hacia el dispositivo, pues. Sí, el dispositivo, sí, gracias. ahí vi. Uy, pucha, no sé. Entré con Telnet normal sin usuario, pero puedo escribir. O sea, tengo ciertos privilegios en ese dispositivo, pero miren miren, estoy como root, porque los archivos que estoy creando me los crea como root. Entonces estoy como root. Aquí, este archivo que descargamos ahorita, entonces aquí estoy como root, estoy con altos privilegios en el dispositivo por esa vulnerabilidad.
Buenísimo y fatal. Y ahorita vamos a ejecutar no sobre el de link, sino sobre la cámara y vamos a ver que si vamos a entrar con un usuario que es igual root, pero de otra forma. Igual tengo permisos de escritura, que al final eso es lo que se requiere, poder escribir y ejecutar ese código, así sea con un usuario limitado, porque estoy en una carpeta que puedo escribir. Entonces, y las conexiones van a ir para afuera, entonces no necesito escalar dentro del mismo dispositivo para empezar a utilizar la capacidad de cómputo del mismo. Entonces, así, volvamos acá. Aquí abrí... Perdón. Aquí abrí esta. El código de Mirai, aquí vamos a la carpeta bot específicamente. Y cuando, lo que les decía, hay unos ataques que es de enrutamiento, TCP, UDP. Los ataques de UDP están en attack UDP. Y por eso digo que es un marco de trabajo porque está, digamos, el código está muy bien hecho. Hay una parte de depuración, está inclusive cómo uno puede hacer una depuración muy bien hecha, está bien escrito, digamos, tenemos todo para empezar a conocer, a modificar el código. Están los diferentes tipos de ataque. Esto lo vamos a explicar más adelantico. Está el ataque UDP-DNS, están las variables de una forma muy bien definida. O sea, el que desarrolló esto lo hizo pensando en otros, ¿sí? No es como otras piezas que uno ve el código totalmente mal identado y, bueno, malas prácticas. Aquí está muy, muy bien construido. Y así está en Attack UDP, Attack TCP o Attack APP. Yo lo que hice es sacar el código que me interesaba, poner las librerías que necesitaba para crear mi bot pequeñito. No que tenga todo lo que es comando y control, que reconozca la variable que viene de comando y control, que reconozca los ataques. Todo eso lo quité porque a mí me interesaba era verificar cuánto aportaba cada dispositivo de Internet de las cosas según su capacidad de cómputo en un ataque de negación de servicio. Para hacer las pruebas rápidas, entonces lo que hice fue eso, fue para DNS sacar las librerías y crear un attack.c, que solo tenga lo que yo necesito. Compilo ese código, lo pongo en el dispositivo y ataco. Si lo hubiera hecho de la otra forma, pues cada vez me toca que apenas ponga eso en el dispositivo, se pegue a comando y control y después comando y control mandar la orden en reversa para que él ataque al tercero. Entonces, esa vuelta la simplifiqué mirando el código y sacándolo de forma más reducida y no tener que dar esa vuelta siempre. Entonces, este es el código, attack C, y solo tiene attack UDP-DNS. ¿Qué es lo interesante? Que como está escrito en C, pues toca armar. Primero, esta parte que viene en el for nos está hablando de cómo armar toda la parte ya de protocolo de comunicación de IP, IP versión 4, aquí estamos armando la cabecera, origen, destino, estamos armando, digamos, la trama UDP como tal. Esta es la primera parte del código que pues no tiene mucha modificación y que por lo general no se toca. Y ya después empieza la parte de aplicación o de protocolo DNS, que ya es cómo se arma la consulta, qué flags vamos a empezar a enviar y cómo vamos a modificar. El ataque DNS que plantea Mirai en su primera versión es una consulta tipo A, que más adelante lo vamos a ver. No tiene ningún, digamos, nada más adicional. Y aquí, bueno, se termina de armar esa trama, ese paquete, se ensambla ya con lo que es el protocolo DNS, se termina de definir el destino al cual vamos a hacer la solicitud DNS, y aquí pues yo puse unas variables o una impresión
para verificar que realmente están bien definidas, que estoy armando bien la trama, y por último se envía. Y esto que vemos acá, pues es lo que veíamos en el momento de ejecutar el ataque, que salía acá. Estaba verificando que realmente el valor aleatorio lo cogiera, que el puerto de destino sí fuera el 53, que, bueno, unos valores de chequeo, que el dominio sí estuviera enviando el que yo había definido, y bueno, ahí adicional a eso. Pero apenas hacemos esas modificaciones y ya sabemos y tenemos clara la estructura, pues tenemos que pasar a la parte de compilación. Voy a hacer un pequeño cambio acá para verlo. Y vamos a decir que esto se llama hola y ya, no cambio nada más. Hola serie. Listo, ya hicimos esa modificación. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente acá tenemos el código, voy a ocultar acá. El último archivo modificado fue attack-c, el que estamos modificando en vivo. Y voy a ejecutar el comando para compilar. Entonces, según la arquitectura, ahorita como estamos compilando para MIPS Big Endian, que es este, entonces utilizo el comando MIPS GCC. Ese es para llamar al compilador que bajamos, que mostraba en la primera parte. La bandera de debug, que es importante para temas de depuración, en ese caso, cuando estamos pues haciendo esas modificaciones. Static y la salida. Cuando ejecuto esto, ya lo ejecuto, no me salió error, ahí estamos bien. Lo que hago es pasarlo al servidor web, a la carpeta del servidor web, para que lo pueda descargar nuevamente desde la cámara. ¿Sí? La comunicación, desde el enrutador de link, se comunica a mi portátil, descarga la pieza de malware, en este caso, por así decirlo, la implanta y ya la ejecutamos. Entonces, vamos a eliminar la que está acá, que se llama MIPS. Vamos a decirle que descargue nuevamente eso. MIPS. La descargó. Voy a cambiar los permisos rápidamente. MIPS. Y aquí volvemos a ejecutar. MIPS. Ejecuto. Bueno, debería haber salido. Ejecuto ahorita, sí, MIPS, guardé todo. Bueno, en ese caso, no sé por qué, attack-c. No sé por qué no salió, pero bueno. Vamos a ver una segunda oportunidad. Entonces copié. Ah, sí, ya sé qué fue lo que pasó. Compilé una cosa y copié otra. Qué pena. Compilé MIPS, pero lo que copié no fue MIPS, fue prueba MIPS. Entonces ahí fue donde la embarré. Pero, disculpen, ahora sí. wget ls-l. Solo tengo un MIPS, sí. Ahora sí, MIPS. ¿Por qué no se puede ejecutar? Porque no le he cambiado los permisos. Y ahora sí sale hola Costa Rica. ¿Sí? Esa es la forma de que compilamos en otra arquitectura para que se pueda ejecutar desde este tipo de dispositivos. Y ya podamos ejecutar un ataque. Otra cosa que les quería mostrar es, vamos a hacer lo mismo
desde ya me voy a conectar a la cámara. Esto se me conecto con un root y un password por defecto, que también son muchas veces otro tipo de vulnerabilidades. Y aquí me dirijo a temporal. Creo que ya tengo una pieza lista para esta ejecución. Sí, ya este está en Lilo Endian. Es totalmente diferente a este, pero está basado en el mismo código. Y lo que voy a hacer es atacar al servidor DNS que está en la 1080. Este es un servidor que tengo acá en esta máquina, virtualizado, y que estará acá. No. Sí, está acá. Este CentOS. Es un CentOS que está corriendo ahí. Pero que ingreso por este. Entonces lo que voy a hacer es hacer una captura de todo lo que me venga desde la cámara, que este sí es una TP-Link NC200, haciéndome peticiones DNS. Entonces voy a poner la captura. Ahí me está haciendo otras peticiones porque la cámara está intentando actualizarse y está pidiendo tiempo, pero hace peticiones a TP-Link Cloud. Y ya cuando voy a ejecutar esa pieza, y voy a pararla rápidamente, miren esta petición que se generó. Esta petición que dice un poco de un subdominio aleatorio, otracosa.com. Y es realmente otracosa.com lo que estamos atacando. Acá, otracosa.com. Entonces, esto me sirve para validar que efectivamente me está atacando, pero ustedes dirán, pues es que una petición no es ataque, ¿no? Eso, una petición DNS no es realmente un ataque. Lo que pasa es que en el código, y aquí hay que tener en cuenta, tiene que si la bandera está en debug, en este while true, ustedes saben que esto es un ciclo infinito, pero si la bandera está en debug, rompa inmediatamente. ¿Sí? Si yo comentareo esto y hago el proceso de compilación y ejecución otra vez sobre la cámara, pues vamos a ver un reguero de peticiones, y eso ya es dependiendo la capacidad de cómputo que tenga la máquina, ¿sí? No sé si hay preguntas, no sé si tenemos tiempo de compilarlo y ejecutar, o seguimos con la presentación. Sí, de momento parece que no tenemos más preguntas. Creo que podemos recuperar un poquito los minutillos que perdimos al inicio, entonces, a menos de que, bueno, alguien se tenga que retirar, pero igual el video queda grabado. Si no tienes problema en continuar, yo creo que podemos seguir. Listo. Entonces, compilamos y ejecutamos para que vean todas las peticiones. Sí, dale. Listo, de una. Entonces, listo. Ya aquí modifiqué, guardé. Aquí lo que voy a hacer es compilar para esa arquitectura, que es Little Endian. Vamos a pegar acá. Y vamos a copiar esta sí es. Vamos a copiarla en el servidor web. Y aquí vamos a quitar ese que teníamos y vamos a darle el wget. Pegar. Y voy a cambiar los permisos de una vez acá. X. Creo que lo copiaste con nombre prueba otra vez. ¿Lo copié mal? Mira, vamos a ver si lo copié mal. Ahí está. Y No, después de que lo compilaste, cuando lo moviste al Apache, creo. No, aquí sí creo que está bien. Prueba Mixel y lo pasé a Mixel. Y aquí estoy descargando Mixel. Listo. Vamos a ver. Si no, lo volvemos a compilar. Vamos a decirle que capture todo lo que venga de la cámara
y si ejecuto acá, ahí ya ven el ataque. ¿Sí lo ven? Todas las peticiones que está haciendo. Voy a pararlo. Para el ataque acá. Todas las peticiones que hizo. Estas peticiones son las que realmente hacen una degradación de servicio cuando es distribuido hacia un punto central de los ISPs o de los prestadores del servicio de DNS, y dejan a muchos clientes buenos sin poder hacer consultas de DNS, y eso se refleja en una falla en la navegación. O sea que un ataque de estos no solo afecta al destino, sino a los que comparten el recurso, que en estos casos son los servidores de DNS caché de los operadores. Por eso, si hacen memoria, hace 5 años, a finales del 2016, se presentó un incidente bastante grave con Twitter, con varias marcas reconocidas, que afectaba al este de Estados Unidos. Y fue básicamente por este tipo de cosas. Listo, entonces aquí ya vimos el ataque, cómo se compilaba, cómo se ejecutaba. Vamos a seguir con la presentación y vamos a la parte de preguntas. Como les decía, la petición que está haciendo es una petición A, o sea, es la petición de DNS más sencilla, la de dirección. O sea, yo le pregunto un nombre y él me devuelve una dirección. Pero si hacemos la modificación de este simple código de que no pregunte A, sino any, que va con la bandera 255, eso a los servidores caché le impacta directamente en el procesamiento, porque ya no está preguntando por una dirección, sino por todos los registros que tiene almacenados de ese dominio en el caché, y eso produce una sobrecarga. Entonces, si yo hago tantas peticiones y más encima le estoy preguntando más cosas, pues esa simple modificación impacta directamente en el procesador. Otros ataques para los que también aplica. Aquí tengo un ejemplo de LDAP. Esto es un código que está en internet, que está hecho en Perl, si no estoy mal, para hacer ataques de negación de servicio en LDAP, y simplemente cogiendo este código y haciendo lo mismo que hicimos en el ataque de DNS, modificándolo un poquito. Vamos a ver aquí en LDAP. Lo que hice fue meter ese string que ponían ellos acá en la data de la petición y básicamente modificar, bueno, unas cabeceras específicas, comentaría esto y ya, una prueba, y se puede hacer un ataque desde dispositivos, desde este tipo de dispositivos, pero a un protocolo como el DAP, que en su inicio, mira, ahí no salía ahí en el tipo de ataques, pero que se puede hacer y da muy buenos resultados. Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer pruebas en ese tipo de protocolos. Entonces se puede jugar, se puede desarrollar, y el marco ya, o sea, lo más difícil ya está hecho, solo uno se concentra específicamente en el protocolo y cómo armar la cabecera y la data y enviarlo. Porcentaje de participación. No es lo mismo la capacidad de cómputo de una cámara, de un enrutador como este que es casero, o este que ya está, que es un poquito como para pequeñas y grandes empresas, a un DVR que maneja video, tiene discos duros. Cada capacidad de cómputo es diferente. Lo que traje aquí es una prueba que hice con la cámara, que es la 10.9, con una Raspberry Pi 2, pero por Wi-Fi, y con mi portátil. Este 227 es mi portátil. Entonces, ustedes ahí ya ven una diferencia. Esta prueba se ejecutó solo en 60 segundos, y el portátil se lleva la Raspberry, se lleva a la cámara. Sin embargo, la cámara tiene un número muy interesante de bytes
en un minuto, que aproximadamente da 52. Y este número es realmente importante porque es un número medio en unas pruebas que también he tenido la oportunidad de realizar en otro tipo de dispositivos, como deberes, que tienen un poquito más, pero tampoco es muy significativo. Entonces, una medida que nosotros podemos decir es que un dispositivo de estos aporta 1 megabyte por segundo. Ya si hacemos la comparación de unidades y nos vamos al antecedente que teníamos al principio, que era 665, por decirlo, podemos tener un estimado de que ese ataque se puede lograr con un promedio de 80.000 dispositivos. Yo diría que un poquito menos, porque la cámara es, digamos, la capacidad que tiene la cámara es menor a los DVRs. Y en ese momento había muchos DVRs marca Dahua, si no estoy mal, que son chinos, que tenían unas vulnerabilidades tal cual como vimos con el de Link, sin autenticación, protocolo de Telnet expuesto, SSH también expuesto, usuarios por defecto, un desastre. Podemos llegar a que entre 70.000 dispositivos pueden llegar a causar un tráfico de 600 gigas que realmente para los operadores que he trabajado a nivel Colombia es un tráfico muy, muy significativo. O sea, es bastante significativo eh, ese tipo de tráfico. Digamos que lo puedo hablar localmente. Y eso es, digamos, una de las primeras respuestas a la pregunta que nos hacíamos con la charla. Y la otra es la capacidad de modificar el código y volverlo tangible para realizar ataques desde este tipo de infraestructura es relativamente sencillo porque la pieza principal de código que, que se destruyó y que se hizo pública está muy, muy bien hecha y permite a programadores inexpertos como por ejemplo yo hacer modificaciones y poder obtener resultados. Listo, y ya llegamos a la parte final de la presentación. Creo que nos dio el tiempo, la hora que teníamos. Y si tienen preguntas, por favor. eh, Sí, al menos, bueno, de momento en el chat parece que no tenemos más preguntas, aunque sin embargo yo sí tengo una. Vamos sí, a ver, Mirai ha sido muy famoso, ¿verdad? Todo este tema de sí. Mirai yo creo que marcó un hito, un antes y un después con respecto a lo que era la seguridad en dispositivos para el hogar y Internet de las cosas en general. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves antes y después de Mirai? ¿Realmente se ha visto una evolución? ¿Realmente podemos tener confianza en los dispositivos que podemos comprar en el día de hoy? ¿O realmente ahorita pues estamos plagados de un montón de dispositivos que siguen siendo vulnerables? ¿Existió una curva y realmente ahora podemos decir que podemos dormir tranquilos o un poquito más tranquilos? ¿O seguimos todavía con una preocupación al respecto? Yo no duermo tranquilo. Y este ataque fue hace 5 años. Y desde ese momento empezaron a salir mis primeras canas porque, digamos, los operadores no estábamos preparados para este tipo de ataques. Es desde la red de los operadores hacia un tercero, o sea, es de adentro hacia afuera. Y tener dispositivos de perímetro que controlen eso en ese momento no estábamos, digamos, puedo hablar por varios operadores de acá de la región, no estábamos listos. La tecnología IoT se ha masificado enormemente. Los proveedores chinos son muy fuertes en esto, pero en la parte de seguridad tienen deficiencias, se siguen presentando muchas deficiencias. Entonces, y Mirai ha evolucionado cada año,
que hago como un recuento y retomo el tema y verifico variantes, verifico qué han sacado y cuando manejo incidentes que tienen este tipo de infraestructura y voy y tomo una muestra, comparo contra Mirai y efectivamente la base es Mirai, pero los ataques, Mirai empezó a distribuir por Telnet y SSH, pero las variantes actuales tienen mucho más desarrollo, se distribuyen y aprovechan vulnerabilidades en protocolo HTTP y han evolucionado y le han metido proxy, le han metido todos los protocolos, porque como lo traté de plasmar en la charla, es relativamente sencillo modificarlo, compilarlo y ponerlo a andar. Entonces, los malos siguen trabajando, trabajan muy bien. Los proveedores tienen deficiencias en seguridad, tienen deficiencias en configuraciones por defecto. Los implementadores también configuran por defecto, password débiles, protocolos de administración públicos. Todo eso es un impacto y por ejemplo lo podemos ver en la ley que aprobó California desde hace 2 años y que ya este año entró en rigor, donde la seguridad en dispositivos de Internet de las cosas para dispositivos que se vendan en el estado de California tiene que estar comprobado, o si no es un problema legal. California nos lleva mucho y eso y es el primero, pero eso tiene que empezar a bajar en la región y tiene que empezar a implementarse porque los ataques están ahí, se viven día a día. Yo les puedo mostrar, tenía una imagen del martes donde precisamente estaba atendiendo un incidente de estos. Ahí vemos en la curva unos aumentos de tráfico enormes en ciertos instantes del día, y esto fue de la semana pasada, pero digamos lo estamos atendiendo esta semana y haciendo, digamos, como qué está pasando y desde cuándo viene este comportamiento. O sea, que esto llegó para quedarse, como dice, y todavía falta muchísimo. No dormiría tranquilo. Yo, por ejemplo, no duermo tranquilo porque mis principales clientes son ISPs, pero organizaciones también las he visto muy afectadas, desde que tienen infectada su red o que otros vienen y los atacan. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Ricardo Gamboa, nos dice, esos firmwares de la cámara y el Raspberry Pi y el D-Link son anteriores a 2020, son más viejos. Sí. Eso, digamos, son para las demos, son firmware viejitos, no los he actualizado. Sin embargo, la curva de vulnerabilidades se ha mantenido los últimos 5 años. Como lo decía al principio, mi tema de investigación en la maestría que estoy cursando actualmente es de dispositivos IoT y específicamente en vulnerabilidades en firmware. Y lo que vemos es que se mantiene. O sea, desde hace 5 años, empezaron a subir las vulnerabilidades en firmware IoT de forma increíble, pero se ha mantenido en los últimos años. No ha bajado, o baja muy poquito, no es significativo. Las vulnerabilidades siguen saliendo, los principales proveedores tienen una responsabilidad muy grande. Sin embargo, la investigación en esto es mucha. Ahorita que hablábamos por ejemplo, el tema de DEFCON. DEFCON tiene una villa supremamente interesante y solo el CTF de DEFCON, donde ponen neveras, NAS, otro dispositivo muy popular son las NAS de hogar, y traen muchísimas vulnerabilidades y tienen una capacidad de cómputo mayor. Esas son mucho más atractivas porque tienen una capacidad de cómputo mucho mayor a una cámara. Y tienen unas vulnerabilidades que realmente son vulnerabilidades pues, de obsolescencia. Sin embargo, hay unas vulnerabilidades que encuentran investigadores de desbordamiento de memoria que son muy interesantes, que realmente esa gente hace un proceso de ingeniería inversa sobre firmware muy bien hecho. Por ejemplo, este MikroTik
que ustedes ven ahí, que es rojito, hace 2 años tuvo una vulnerabilidad que no me acuerdo el nombre, era como red algo, y para ejecutar, era de ejecución de código remoto sin autenticación, pero para ejecutarlo tenían que enviarse 2 peticiones en un instante de tiempo determinado. Entonces uno enviaba una petición, hacía el desbordamiento de memoria, se esperaba un tiempo, y ahí sí mandaba la otra petición que podía poner el código en ese espacio de memoria determinado. Pero entonces uno dice, esta gente realmente tiene una capacidad de descubrir vulnerabilidades muy grande, porque ese espacio de tiempo es algo que tienen que analizar muy bien para poner ya el código en ese desbordamiento de memoria. Entonces, la investigación es mucha, y es mucha porque los malos lo aprovechan. Es una capacidad de cómputo libre que está y es gratis. O sea, uno encuentra una vulnerabilidad, un dispositivo, pero es que el dispositivo está regado en el mundo y localmente en ciertas partes del mundo están distribuidos de forma general. Entonces, cuando yo hablo de una cifra de 60.000 dispositivos, pues para un ISP grande o para un proveedor grande de cámaras como TP-Link y cosas esas, pues son cifras que realmente se puede llegar fácilmente. No, no, buenísimo. De hecho, bueno, esta charla ha estado súper interesante. Yo sé que basado en los comentarios que he estado viendo también, se han hecho bastantes preguntas y se ha visto que es bastante interesante. De hecho, particularmente toda esta parte, ¿verdad? El código fuente disponible y verlo en vivo, cómo se puede compilar hasta que hagan escalofríos, ver lo fácil que está de modificarlo y poder hacerlo. Entonces ha estado súper interesante, al menos principal o personalmente te lo digo, o sea, ha estado buenísima esta charla, ha estado muy, muy buena. Yo sé que va a jalar muchísima atracción cuando la subamos en el YouTube y de parte de toda la comunidad en general, pues agradecerte montones pues por acompañarnos el día de hoy y esperamos tenerte de vuelta en algún momento en el futuro pues con algún otro material. Claro que sí, la investigación sigue y espero poder compartir cualquier avance. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos que nos acompañaron, que nos tuvieron paciencia con los problemillas técnicos al inicio, pero bueno, vieron que sí valió muy bien la pena, entonces muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan muy buenas noches. Gracias, Luis, gracias a todos. Gracias, saludos a todos, Gracias, que buenas estén muy bien. noches. Hasta luego.